Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? El motivo de este video es para especificar dos o tres temáticas que hemos venido desarrollando, que venimos desarrollando, y para que más o menos tengan una idea de dónde nos vamos a meter y de qué estamos hablando cuando vamos a hablar de la década de 1820 a 1830. Pero cómo llegamos a 1820, esa es mi idea con este pequeño video para que ustedes puedan observarlo. Lo primero que quiero marcar es que nosotros venimos viendo cómo después de la Revolución de Mayo comienzan ensayos políticos, formas, maneras diferentes de cómo se va a organizar el gobierno a partir de haber salido de el virreinato del Río de la Plata. Bueno, aquí comienza algo bastante complejo, que es cómo nos vamos a organizar y cómo va a salir eso hacia adelante. Porque no solamente está el territorio de Buenos Aires, sino que hay todo un amplio territorio que abarcaba el virreinato, que también hay que gobernar y hay que de alguna forma delimitar, trabajar y demás. Yo tomé tres imágenes que vamos a desarrollar ahora, que ustedes van a ver algunas cositas, donde ustedes van a ver algunos aspectos que me interesan. El primero es esto, ustedes van a ver acá que tienen los años desde 1800 hasta 1855. Esa es la cronología, lo que nosotros podemos llamar como línea de tiempo. Aquí en blanco, en azul, en violeta, en celeste, en rojo, colorado, bordó, como le quieran llamar, es el nombre que le han dado a este territorio, el nombre que le han dado a los hechos que han sucedido en el territorio de lo que era el virreinato del Río de la Plata y de lo que va a ser después Buenos Aires y las diferentes provincias con sus respectivos nombres. En la parte de arriba van a ver que dice Napoleón y que dice restauración de 1815 a 1848. Este aspecto es el aspecto sincrónico en el tiempo, quiero decir, en simultáneo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la simultaneidad en la historia? Que en un mismo tiempo, en diferentes lugares ocurren diferentes sucesos, hechos. Bien, en el mismo tiempo en que sucedía esto que estamos viendo ahora en América, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, en Europa, pasaba de que dejaba de gobernar Napoleón, caía Napoleón Bonaparte y comenzaba la restauración, el proceso de restauración de las monarquías que habían sido sacadas del poder por Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Eso es hacia 1815. Y en la parte de abajo, que vamos a ver acá abajo, está la etapa de guerras civiles y todas aquellas batallas o aquellos acontecimientos, hechos y demás que se dan con agentes externos al territorio. Entonces vamos a tener las guerras de independencia, vamos a tener la guerra con el Brasil, más hacia adelante el bloqueo francés o anglo-francés, etc. Y vamos a tener las invasiones de las Malvinas en 1833. Bueno, esta parte de abajo del cuadro hace referencia a los acontecimientos que se dan con los agentes externos, ¿sí? Con las potencias, en el caso de Inglaterra o Francia. Esto me parece importante destacar porque el periodo de guerras de independencia va a estar establecido desde 1810 en adelante hasta el 24, ¿sí? En 1810 está la Revolución de Mayo. Es liberar del virreinato del Río de la Plata de español a la gente que vive acá. Pero empiezan a darse en toda América procesos revolucionarios. Ahí, en ese momento, se inserta un personaje importante para nosotros, el padre de la patria, don José de San Martín, que va a llegar a este territorio y va a conformar un ejército y va a comenzar liberando Chile para después irse a Perú y liberar Perú, negociar con Simón Bolívar, que venía desde el norte. Esto lo podemos ver acá, si se fijan, miren. En las referencias tenemos las batallas, acá,
Los realistas, que son los españoles, que mandan sus ejércitos a recuperar lo que se había dado con estas revoluciones. Los españoles no se van a quedar en el molde, van a decir, bueno, perfecto. No. Van a mandar realistas, van a mandar ejércitos para retomar las colonias, cosa que no van a poder hacer. Vamos a encontrar la ruta de San Martín, que lo van a ver acá con rojo. ¿Vieron? Salen de Buenos Aires, ¿sí? Cruza después, se va hasta Lima, después se tiene que ir hasta Guayaquil, en Ecuador, donde se encuentra con Bolívar, que es con verde, van a ver acá, viene desde el norte, viene desde el norte de América del Sur, liberando, y bueno, terminan hacia 1824, eso lo podemos ver en otro momento, hacia 1824 liberando el territorio americano. La Gran Colombia, Ecuador, ese era el territorio donde gobernaba Bolívar. O donde Bolívar, digamos, tenía incidencia. No es que gobernaba, sino que tenía incidencia. Bien, perfecto. Bien, entonces, tomado esto de San Martín, volvemos con lo que quería plantearles respecto de la Declaración de Independencia, que se da en 1816. Ustedes lo van a ver acá. ¿Sí? Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia establece que estos territorios dejan de ser colonia española para transformarse en algo independiente. ¿Sí? El Congreso de Tucumán, allí va a estar situado, se había trasladado de Buenos Aires a Tucumán y después de Tucumán vuelve a trasladarse a Buenos Aires, como vamos a ver en la próxima imagen. Pero lo que quiero que quede claro y que se establezca bien es que el Congreso de Tucumán marca que este territorio va a dejar de ser colonia para empezar a ser o intentar hacer un territorio independiente, que va a poder negociar, entre otras cosas, con las potencias como Inglaterra, como Francia, ¿sí? Ahora, el problema también surge porque no todos los territorios que abarcaban las provincias unidas del Río de la Plata estaban de acuerdo con formar un gobierno de una determinada manera o como la manera que Buenos Aires pretendía. No todos estaban de acuerdo con eso. ¿Sí? Fíjense, esta es la cronología del Congreso de Tucumán. Se vuelve centralista, dice. ¿Por qué centralista? Y porque va a tener preponderancia, va a tener mayor incidencia, influencia Buenos Aires en las decisiones del Congreso. Y simultáneamente nos encontramos con que los portugueses invaden la banda oriental y Artigas dice que solicita ayuda, por un lado. La banda oriental es lo que hoy conocemos como la República Oriental del Uruguay, que en ese momento formaba parte del Virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? El Congreso no le brinda ayuda por las ideas federales artiguistas. ¿Sí? Entonces, dice, finalmente el Congreso redacta una constitución en 1819 que tiene como cualidad principal que es unitaria. ¿Sí? Es decir, Buenos Aires la redacta y pretende gobernar todo el territorio y pretende, quizás lo más importante, quedarse con el rédito de la aduana, del puerto, que es el principal motivo, el principal negocio que va a sostener este territorio a partir de la venta de ganado. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que desde la Revolución prácticamente en adelante, el puerto de Buenos Aires va a tener una preponderancia fundamental para la organización o el intento de organización nacional que vamos a tener en la Argentina. Entonces, hacia 1815 en adelante, de los ensayos de gobierno que nosotros habíamos visto,
primera junta, junta grande, primer triunvirato, segundo triunvirato, directorio. Ese directorio va a tener diferentes personajes que van a ir gobernando, ¿sí? Al último personaje del directorio lo van a enfrentar Ramírez y Estanislaos López, ¿sí? Al director supremo de ese momento. Lo van a enfrentar en Cepeda en 1820 y lo van a vencer. Es ahí que nosotros vamos a encontrar, fíjense que acá dice, Rondó renuncia y termina el directorio, empieza el periodo de anarquía, se le llama. Anarquía es falta de gobierno, ¿sí? No hay gobierno nacional, hay solo gobiernos provinciales que se vinculan por medio de pactos, ¿sí? No hay un gobierno nacional que establezca cuáles son las pautas y qué es lo que se tiene que hacer, sino que va a haber diferentes gobiernos provinciales con autonomías provinciales y que se van a ir vinculando a través de diferentes pactos que van a ir teniendo entre cada uno de los territorios. Por eso es importante la batalla de Cepeda, ¿sí? Lo que quiero marcar con esto es que, por un lado, vamos a encontrar que después de la batalla de Cepeda, Buenos Aires se va a cortar sola y va a tener un proceso de avance importante. Después vamos a ver cómo se da eso más adelante. De avance importante en lo económico, porque posee el puerto, porque posee la aduana y posee un gran territorio con ganado en pie para poder vender. Eso es por un lado. Y por el otro lado vamos a encontrar un periodo que se va a llamar de autonomías provinciales, en donde cada provincia va a tener diferentes personajes que se van a erigir en el pueblo y el pueblo los va a aceptar como quienes gobiernan y como quienes estén a cargo. Generalmente van a ser gente con poder económico, van a ser gente letrada, gente con ciertos estudios, algunos muy pocos estudios, pero para la cantidad de gente que había de ese momento, que era no era muy preparada, bueno, estos eran de otro nivel, o estaban en otro nivel. Estos sujetos se les va a llamar caudillos, ¿sí? Es una etapa, la etapa caudillista se le llama. Y vamos a, los primeros caudillos que podemos nombrar es el Pancho Ramírez, Ramírez que es de Entre Ríos, ¿no? A Estanislao López, ¿sí? Y vamos a ir identificando diferentes caudillos que se van a ir desarrollando durante el periodo de 1820 en adelante. Y bueno, pero esto lo vamos a ver más adelante en otros videos. Les mando un abrazo. Vamos a continuar con los videos